Buenas tardes, les doy oficialmente la bienvenida al sexto foro de experiencias innovadoras, virtual, año 2022. Y bueno, para iniciar este evento vamos a contar voy a nombrar a los profesores de la Universidad de Palermo que van a exponer: Vanessa Barbosa, María Belén Chaparro, Daniel Higa, Margarita López Dufour, Patricia Moreira, Jorge Noriega, Victoria Orlando, Margarita Siciliano y María Laura Weiss. Le doy la bienvenida y oficialmente iniciamos con la presentación de María Belén Chaparro. Bueno, muchas gracias. Hola a todos. Voy a pasar a compartir. Ahí ven el PDF. Perfecto. Bueno, yo soy Belén Chaparro, soy diseñadora gráfica y soy docente de la asignatura de Diseño de Packaging 1. El proyecto integrador de la materia es el diseñar una línea de productos, que el alumno se aproxime al universo de diseño de envases, que pueda construir 3 envases y a su vez un cuarto envase que pueda contener a esos 3 envases. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Se divide en 5 etapas de avance y una etapa final. La primera etapa, por supuesto, es un relevamiento, en donde el alumno hace como una investigación de mercado. Se le pide que releve en supermercados, farmacias. Es como un primer contacto con los packaging, ¿no? Para saber qué hay, qué se selecciona, qué no. Y luego se pasa a la propuesta. ¿Sí? La etapa 2, que es ya elaborar el partido estético y conceptual, en donde el alumno se le pide que tome un rubro, ¿sí? Una categoría, ya sea diseñar una línea de productos para un rubro que puede ser los alimentos, o las bebidas, o la cosmética, productos de limpieza. Eso se lo dejo como a criterio de ellos para que puedan elegir en qué rubro se manejan mejor y más cómodos. Y luego, frente a la nueva necesidad, en la etapa 3 se elabora un briefing, o sea, identificar primero a través de este relevamiento la necesidad que ese envase va a satisfacer. ¿Sí? Por ejemplo, el diseño de un packaging se hace frente a 2 razones: cuando hay que lanzar un nuevo producto o rediseñar uno ya existente con el fin de cambiar el posicionamiento. Luego se le pide al alumno que elabore un briefing que tiene todo lo necesario para describir al consumidor, ya que es importante a la hora de empezar a diseñar un producto, saber a qué público va a estar orientado ese envase. Lo importante en ese briefing está bueno que contenga la edad del consumidor, cuáles son sus gustos, si vive solo, si trabaja. Cuantos más recursos tenga y más información, va a ser mucho mejor a la hora de diseñar esta línea de productos. Luego se pasa a la etapa 4, que es el diseño de los envases, en donde se presenta el producto, el proyecto 100% real, lo más parecido a la realidad. Y luego se pasa a la etapa 5, que es diseñar un cuarto envase que pueda contener a estos 3 productos. Yo desde un primer momento marco a este proyecto como profesional, ya que probé una práctica que en el día de mañana pues, no sé, venir una marca o una empresa y contratarnos para hacer esta línea de productos. O sea, está muy en lo que es el día a día en la práctica profesional. Y obviamente en cada etapa se va a evaluar la competencia y la habilidad que pudo adquirir el alumno en el proceso, si aplica recursos gráficos, morfológicos, tecnológicos, si expresa posibilidades comunicacionales, si es expresivo, y obviamente lo que le aporte le dedica a la materia. Les quiero pasar a mostrar algunos ejemplos que yo tomé de los alumnos. Este, por ejemplo, es un primer boceto. Yo siempre lo que les digo es que no vayan directo a la computadora, sino que primero bajen su idea en un papel, en un cuadernito, y después pasen a lo digital, ¿no? Para luego llegar a esto. Un poquito de zoom. Esta alumna, por ejemplo, trabajó con una línea de productos de jugos detox. Como el color del envase y el contenido tenía colores así muy saturados, muy fuertes, se decidió trabajar con una etiqueta que sea más blanca, en donde el color iba a estar dado se iba a poner en detalles como los macros de las frutas, las verduras, o algún detalle de algo que se quiera marcar.
Bueno, este es el frente, este es el dorso. Yo también lo que les pido es que diseñen los dorsos, que apliquen una información, por ejemplo, la tabla nutricional, los códigos de barra, los legales, o sea, que lo tomen también como una pieza editorial, ¿sí? Es importante, la simbología, no sea solo ubicar la marca o un dibujo y nada más, sino que tengan en cuenta estas cosas a la hora de diseñar. Bueno, estas son las etiquetas sueltas. Y este es el empaque secundario, perdón, que contiene a los tres productos. Este es otro ejemplo también, una alumna que hizo una línea de cero, un autobronceantes, en donde remarcaba mucho lo natural y lo fresco que podía tener el producto. Entonces trabajaba con macros de lo que contenía el producto. Este es el dorso. Bueno, las etiquetas sueltas. Este es su envase secundario que contenía los tres productos. Bueno, otro alumno que, por ejemplo, trabajó con una línea de salsas asiáticas eh, y hacía mucha referencia a Halmoni. Era un alumno coreano, entonces trabajaba con esto de las recetas de la abuela y los dibujitos así en gráfica coreana, estilo coreano, una cosa así. Recursos tipográficos varios. Bueno, este es el frente, este es el dorso. Después se le pedía al alumno que también haga una situación de montaje, o sea, que ponga el producto en contexto, ¿no? Bueno, este era su envase secundario, donde contenía las salsas asiáticas, una caja. La idea del empaque que contenía el resto de los productos es que también esté un sistema gráfico con el resto, ¿no? Que no sea una pieza nueva aparte. Bueno, y el último ejemplo, esta alumna, por ejemplo, trabajó con cremas faciales, en donde trabajaba, era una crema para el día, una para la noche y otra para que se podía usar de día y noche, entonces trabajaba con colores cálidos, el sol para la del día. La alumnista trabajaba con la luna y colores más fríos para lo que era la crema de noche, y bueno, para el serum mezclaba los dos recursos, ¿no? Bueno, y eso es todo. No, no escucho nada, Gabriel. Perdón. Muchas gracias, María Belén. Bueno, Les recuerdo que si alguno tiene alguna pregunta o comentario, lo pueden hacer por el chat y al final vamos a hacer un cierre comentando lo que cada uno considere pertinente de lo que escuchamos durante el día. bueno, Muchas espero que se haya gracias. entendido. Bueno, gracias. Sí, clarísimo. Por lo menos por mi parte, clarísimo. Bueno, gracias. Seguimos con Margarita López Dufour. Bueno, buenas tardes. No sé si se está escuchando. Perfecto, se escucha perfecto. Bueno, buenísimo, buenísimo. Yo no tengo una presentación, va a ser oral mi exposición. Soy diseñadora de interiores y la materia que dicto es Taller de Interiores 1. Este es el primer año que dicto clases en la Universidad de Palermo, así que bueno, fue muy experimental para mí. Es muy experimental dar esta exposición y muy interesante también el sistema de proyecto integrador, ¿no? Me pareció como integrar los contenidos en ese proyecto. El proyecto integrador que propone la materia que doy es una intervención en un espacio público, en una plaza. Es una intervención que puede ser algo funcional, como puede ser un banco, un juego o algún elemento que sea identificatorio, una escultura, un mojón, una instalación. Se divide en tres etapas: una etapa prefigurativa, una etapa propositiva y una etapa figurativa. La etapa prepositiva es la etapa de relevamiento del espacio, en donde los alumnos tienen que conocer el lugar, averiguar las posibilidades que brinda ese lugar, qué necesidades puede llegar a ver, si hay alguna historia, si hay alguna normativa, hacer dibujos, croquis, bueno, un relevamiento general del espacio. Luego hay una segunda etapa que es la etapa propositiva, en donde se buscan inspiraciones, ideas, se empiezan a desarrollar propuestas con contenidos morfológicos que se van viendo. Y hay una tercera etapa, que es la etapa figurativa, que ya es la etapa de presentación de la intervención, ¿no? La presentación de la propuesta. Para el desarrollo de la materia,
en este primer cuatrimestre fui probando diferentes cosas, que luego las iré cambiando algunas y otras me parecieron interesantes. Y una cosa que me pareció muy interesante, yo daba las clases online, no eran clases presenciales, y entonces tenía alumnos que eran de Argentina, de Buenos Aires, de Capital Federal, pero personas que también estaban en otras partes del país y del mundo. Y bueno, había que buscar un espacio de intervención, ¿no? Mi propuesta fue, en principio, pensar una plaza común a todos, si bien los proyectos integradores tenían que ser individuales, entonces pensar, por ejemplo, el Parque Lezama, que se encuentra acá en Capital Federal, y que la primera etapa, que era una etapa prefigurativa, se hiciera el relevamiento en grupos. Entonces, armar grupos con personas que estuvieran aquí, que pudieran hacer el relevamiento de forma presencial en el espacio, y personas que estuvieran en otros lugares alejados. Y la verdad que eso fue como un muy buen comienzo, fue muy interesante, en principio porque, bueno, los alumnos son alumnos ingresantes, que no se conocen entre sí, que es la primera vez que cursaban una materia, entonces se fue armando una idea de grupo, ¿no? De conocerse entre ellos, de empezar a transitar como la vida universitaria en conjunto, no individualmente. Y además fue muy rico el hecho de que el relevamiento lo hacían personas que estaban en el lugar, que podían recorrerlo, que podían sacar fotos, podían hacer dibujos, y personas que no conocían el lugar, que estaban lejos, que no tenían la posibilidad de conocerlo, y de repente tenían preguntas o inquietudes o cosas interesantes, ¿no? para aportar sobre el espacio que a veces las personas que están presencialmente no uno da por sobreentendido ciertas cosas. Era como un enriquecimiento mutuo, ¿no? Estuvo muy bueno eso. Y también apareció la idea de que se pueden hacer proyectos a la distancia, proyectos de interiorismo, proyectos de diseño de espacio a la distancia, ¿no? Con ciertos datos que uno le puede pedir a alguien que está presencialmente o a través de cierta información de internet, armar un proyecto en un lugar en donde no se está, que es algo que se instauró mucho también en la pandemia, esto de tal vez hacer asesorías o proyectos a la distancia. Así que bueno, para mí ese fue como un muy buen comienzo, empezar grupalmente, que se enriquecieran entre ellos, entre los alumnos, para poder hacer el relevamiento del espacio, intercambiando ideas, opiniones, y como tener ese primer puntapié inicial para luego, sí, cada uno desarrollar su propuesta o su proyecto, ¿no? Eso fue, creo, lo más interesante y lo rescatable de, de lo que vi, ¿no? Así que bueno, eso, digamos, sería, digamos, lo que tengo para comentar. Después, bueno, muy interesante ver cómo cada proyecto es totalmente diferente, cómo el hecho de integrar los conceptos, los contenidos en un proyecto integrador, hace que cada alumno se apropie de manera diferente, ¿no? De cada uno de los conceptos y ver el desarrollo, digamos, tan diverso y tan heterogéneo. Es muy rico ver, me parece, este sistema. Así que nada. Bárbaro. Bueno, muchas Bueno, gracias, Margarita. no, gracias a ustedes. Daniel, buenas tardes, te damos la bienvenida y el paso a tu exposición. Estás muteado. Ahora sí. ¿Se escucha ahí? Con bastante ruido de fondo. No sé cómo puedo hacer para mejorar el tema. Bueno, no sé si no corte, vuelvo a conectarlo, qué sé yo. Dale, fíjate si lo podés solucionar. Continuamos con Jorge y vemos después, te damos paso al final. Bueno, por favor. Gracias, Daniel. Continuamos entonces con Jorge Noriega. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un gusto encontrarme con ustedes después de tanto tiempo. Para empezar, quería contarles, bueno, soy Jorge Noriega, soy profesor de Bellas Artes,
Hace 31 años que estoy en Palermo. He dado varios talleres, pero actualmente es taller de expresión artística 1, que sería Historia del Arte, siglo XX. En esta materia, lo que tiene de interesante que es para todos los diseños y que hay que dar muchos conceptos, es decir, para todos los diseños de gráfico, industrial, fotografía, indumentaria, y otros diseños que ahora quizás no lo recuerdo. En esta idea de lo que se hace, yo voy a mostrar algo ahora, si me dejas, si te parece. Adelante. Donde yo aquí lo que voy a... Perdón, le puse mal la imagen, este es el final. Quiero mostrarles algún trabajo práctico para que tengan idea de lo que estoy hablando. Ahí se ve... Perfecto. Perfecto. Yo traje pocos trabajos para que ustedes observen de qué se trata esto. Quiero bajarle el tamaño, disculpen. De qué se trata esto para que ustedes observen de cómo es la dinámica de la clase, ¿no? Primero lo que se hace es dar teoría y los estudiantes van armando una carpeta desde el impresionismo hasta la pintura figurativa de 1900, y que hay mucho para ver, muchos conceptos que serían fecha, origen, bueno, todas las convulsiones sociales que pasan dentro de la historia del arte, que ellos también hacen un práctico después de esta teoría. Hay un debate, los debates son muy interesantes porque en los debates hablamos de lo que acontece en ese tiempo, en ese movimiento, y salen a la luz muchas cosas interesantes que ellos destacan, ¿no? Jorge, perdón, ¿eh? Estamos viendo una pantalla que dice ensayo sobre la imagen. No sé si vos estás pasando algo más. Ah, no, quedó ahí estática. Disculpen, Sí. perdón. Porque la estaba moviendo, pensé que se veía para todo. ¿Ahí se mueve la imagen? Ahora sí, ahora sí. Ah, perfecto, perdón. Ahora sí. Perdón, que no me había dado cuenta anteriormente. Voy a sacar porque este es un final. Vuelvo a aplicarlo ahora. Disculpen. Voy a poner otra imagen, ahí se ve. Sí, perfecto. Carpeta práctica. Bueno, estos son trabajos prácticos de gente industrial, por ejemplo. Una vez que vimos toda la teoría, voy a la parte práctica, ellos trabajan y después hacen un diseño en base a ese trabajo práctico. ¿Sí? Obviamente que hay que guiarlos porque para cada diseño tiene una gran diferencia, en este caso industrial. Yo estaba mostrando algo de gráfica anteriormente. Y entonces, bueno, entre teoría y práctica vamos a hacer un conjunto de carpeta que se separa en teoría y práctica. ¿Sí? Para todo esto, al final necesitamos buscar un autor, que ellos van a lograr hacer una búsqueda personal, y el autor, aquí voy a mostrar si el autor final, que ellos van a desarrollar en una carpeta, primero una entrevista, currículum, entrevista del autor, y en esa carpeta van a empezar a hacer un ensayo sobre la imagen donde expresan todo lo que contiene en conceptos esa obra de ese autor, para poder explicar, obviamente primero escrito, después con palabras, todo lo que contiene la imagen de ese autor, y en su anexo van a aplicar imágenes del autor e imágenes comparadas, ¿sí?, de este autor. Sería un poco lo que pasa en la historia del arte, que si bien tiene su complejidad por tener tanta teoría, por tener que tener uno que analizar carpetas por carpeta, yo tengo 4 comisiones, es mucha cantidad en la cantidad de estudiantes, son 35 aproximadamente. Entonces, bueno, hay que ser muy cuidadoso en las carpetas teóricas por todo lo que contienen, y después en la carpeta práctica en todo lo que tiene que ver en cada uno de los diseños que explicaba anteriormente, sobre todo en gráfico, ¿no? En esa cuestión del producto. ¿Sí? Bueno, espero que no haya tenido mucha confusión de tanto cambio,
quería no aturdirlo con tanta imagen, pero bueno, era un poco esa la idea de lo que pasa en Taller de Reflexión Artística 1. Les agradezco mucho la atención. Gracias. Muchas gracias a vos, Jorge. Muy amable. Bueno, continuamos con Margarita Siciliano. Magdalena. Perdón, Magdalena. Había una Margarita, creo que se prestó Sí. confusión. Sí, Magdalena. Igual que mi segunda hija. No pasa nada. Bueno, perdonen la voz, estoy súper engripada y la cara también, pero bueno, importante lo que voy a hablar, así que ténganme paciencia con la voz un poquito. Les comparto pantalla y les cuento un poco lo mío, es más una reflexión. ¿Se ve bien? Perfecto. Bien. Me presento, soy Magdalena Siciliano, doy diseño de indumentaria 2, diseño de indumentaria 3 y desde ya hace ya casi va a ser 2 años que doy en la modalidad online asincrónico 100%, así que un gran aprendizaje como profesora, continuar dando, ya no tanto con una manera online forzada por el contexto, sino ya como una forma de enseñar, así que aprendiendo siempre cursada tras cursada. Así que frente a esta jornada y un poco con lo que Ayelén daba como pauta de pensar en los proyectos integradores, siempre cuando Aye pide ese resumen, a mí un poco me viene como la reflexión. En su momento tuvo que ver con la modalidad de dar online, de este cambio brusco que tuvimos como docentes. Entonces a mí un poco me surgió un análisis frente a esto de pensar los proyectos integradores, y surgió como el camino de esto de pensar los proyectos integradores como proyectos profesionales, que es algo que yo hablo mucho con mis alumnos de que, bueno, sigo un poco más adelante, si no me voy a perder y no quiero que se pase el tiempo. Por un lado está esta idea de concepto integrador, ¿no? Y hablaba de pensar en el sentido más intrínseco de los proyectos integradores y enmarcarlo en este concepto donde hay cosas que se integran, que eso es lo que al final, por lo que empezamos y hacia dónde vamos, donde hay un montón de temas que hacen que lleguemos al final, al final de la materia y al final propiamente como opción de dar el final, donde hay un montón de conceptos que vamos viendo en la cursada que se integran y nos llevan a ese camino final que llamamos proyecto integrador. Por eso este concepto de integrar. Y yo me preguntaba un poco qué estábamos integrando, y me puse a pensar y desglosando un poco. Por un lado pensaba en el marco profesional. Siempre les insisto a mis alumnos de que sepan que esto los forja para una cuestión laboral. Por un lado el marco académico. Es muy importante la teoría, es muy importante entender los recursos. En mi caso trabajamos con un montón de cuestiones gráficas y un montón de cuestiones de diseño. Muy importante eso, y siempre entre el marco profesional y el marco académico yo insisto con la forma que se presentan las cuestiones gráficas. Al ser mi materia 100% online, si yo no veo cómo ellos me presentan las cosas gráficamente a través de PDFs, a través de videos, no tengo otra manera de conocerlos. Entonces soy muy, no quiero ponerle tantos pero soy bastante exigente con la cuestión profesional de lo que ellos me presentan gráficamente. Y por otro lado está el impulso de dándole todas las bases al alumno de que pueda soltarse y pensar en un marco emprendedor, de esa semilla que se planta, y esto viene a continuación, esta semilla que se planta con conceptos y con pautas, permitan germinar, ¿no? O sea, no habla solamente de un emprendimiento, sino de cómo se inserta en el mercado, cuáles fueron las bases. Entonces, les leo esto, ahí me faltó una, decía, integramos y entrecruzamos el marco profesional, académico y de empleo. Plantamos una semilla, y eso fue interesante como análisis, plantamos una semilla de la gestión, de la búsqueda de un concepto, para pensarlo académicamente, inculcamos pautas, esquemas para formar profesionales, y a la espera de que germine, apuntalamos proyectos para pensar que se inserten y esto de que germinen en el mercado. Y bueno, soy muy gráfica y esta es mi área, entonces lo pensaba desde esto de plantamos una semilla, esperamos que crezca y obviamente
sea exitosa. Proyectos integradores como un espacio germinador. No sé si me habré ido mucho por las ramas, pero siempre estas instancias para pensar los foros y estos encuentros me hacen pensar un poco en esto. Y los proyectos integradores forman un camino, y creo que forman un camino de profesionales que luego se insertan. Y ya para cerrar, y bueno, espero que mueva algo, ¿no? Esto que se me ocurrió analizar, proyecto integrador como camino, como espacio germinador, como decía, de nuevas ideas, no solo académico, en un espacio universitario, sino como un espacio de maduración del alumno hacia un marco independiente. Me parecía interesante esto de pensar las cursadas integradas por estos 3 ítems, ¿no? Me pareció muy interesante pensar a los proyectos integradores entrecruzados por estas cuestiones profesionales, estas cuestiones académicas y esta cuestión de despertar como esto de emprender, de insertarse, de ser buenos profesionales. Ese fue el camino que me despertó el puntapié que daba Aye cuando nos mandaba el mensaje para este foro. Así que bueno, espero que les sea interesante. A mí siempre me gusta dar estas conclusiones. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Magdalena. Damos paso a la profesora María Laura Weiss. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy profesora de taller de redacción y bueno, tengo por lo general ingresantes en los primeros cuatrimestres, y en el segundo cuatrimestre es un poco una mezcla de ingresantes y chicos que la toman como una electiva. Entonces, bueno, trabajamos como proyecto integrador hacer un blog y trabajamos con textos periodísticos. Ellos tienen que escribir columna de opinión, crónica, nota informativa y entrevista. Algunos de estos textos después los transforman en productos digitales. Es decir, la entrevista la entregan por escrito, pero luego pueden transformarla en un audiovisual. Y este proyecto de blog, para mi sorpresa, los chicos es como que no sé si es porque son ingresantes, pero desconocen el medio social blog. O sea, ellos están con las redes sociales, muy intensos con eso, y sobre eso saben un montón. Y yo creí que me iba a ser mucho más fácil entrar con el blog. Y no, porque desconocen totalmente la arquitectura de información de un blog, que es muy diferente a la arquitectura de la información en las redes. Ellos están acostumbrados a que hacen textos cortos, usan hashtags, donde en el hashtag no tienen ni que cuidar temas como la tildación. De hecho, a veces se escriben sin tilde los hashtags porque la gente los registra así. Y hay palabras que se escriben mal porque la gente las busca mal y se hace adrede. Entonces, el tema es que vienen con una experiencia en donde trabajan en las redes sociales. Es un medio social, pero es un medio social horizontal. Crea comunidad y se trabaja con pares. Y en el blog es más vertical, es un medio social vertical. Es más medio de expresión, se utilizan textos mucho más largos, más complejos, más profundos, se ponen fuentes. O sea, en un blog de calidad, ¿no? Tengo ganas de escribir en un blog, ¿no? Estamos hablando de un blog de cierta calidad, que es lo que se espera del proyecto integrador de estos chicos. Y que ellos tienen que vincular con sus carreras, profesiones, etcétera, etcétera. Como son ingresantes, siempre el problema es, pero soy ingresante, ¿qué voy a promocionar de mí si no empecé a estudiar? Entonces, en esos casos, muchas veces lo que hacen es hacerle el blog a otra persona, familiar, amigo que sí tenga una profesión, y sirve igual porque como en general son chicos de publicidad, a ellos les sirve porque están haciendo un trabajo en relación con su carrera también, están haciendo la publicidad a alguien, entonces eso también funciona. Ellos pueden trabajar producto, pueden trabajar marca de producto, marca de servicio, pueden trabajar un blog temático, que eso que es lo que se les sugiere también a los que son más chicos y no pueden hacer por ahí un blog profesional porque no tienen experiencia, porque no pueden mentir, las notas y toda la información que circula tiene que ser absolutamente verdadera. Trabajamos con textos periodísticos, no hacemos fake news. Entonces, trabajan con una arquitectura de información muy diferente.
pero que yo me di cuenta que una vez que le toman la mano, también no solamente repercute en que pueden tener una herramienta de marketing para promocionar lo que ellos hacen o el emprendimiento o demás, sino que también empiezan a ordenarse las ideas por la arquitectura de información que tiene el blog. El blog es mucho más estructurado que la red social. Tiene etiquetas, tiene categorías, trabaja con palabras clave, trabaja con las categorías que son, bueno, que son las famosas pestañas, que pueden tener a su vez subcategorías o subpestañas. Entonces tienen que ordenar información. Y esto también les ordena el pensamiento. Cuando tiene que ordenar información, datos, clasificar, etiquetar, descubrir cuáles son las palabras clave y de los textos, de los artículos, todo esto los ordena también en su cabeza, ordena ideas. Y aprenden, y esto es muy importante, cómo leemos. No leemos de la misma manera ante una pantalla que si nos dan un diario, una revista en papel. Se lee totalmente de manera diferente. Y ni que hablar aquellos que son nativos digitales, ¿no? Que no han pasado por la experiencia de tocar la hoja, ¿no? Yo me acuerdo cuando daba en presencial, allá lejos y hace tiempo, llevaba diarios y revistas para presentárselos a los chicos de 17 y 18 años que nunca habían visto un diario. Entonces, pasa un poco esto, ¿no? Se lee muy diferente, scrolleamos mucho, no se lee en una forma lineal, digamos, ¿no? Sino que hacemos una lectura mucho más transversal, y entonces para captar la atención hay que utilizar también la imagen, otros formatos, no simplemente texto, tienen que ser textos cortos, y textos que tengan títulos y subtítulos que también ordenan la información. Acá hay otro elemento que ordena. Y palabras clave, palabras en negrita, ¿no? Palabras que puedan de alguna manera guiar la lectura. Entonces, todos estos elementos vienen a construir una arquitectura de información que es muy diferente a la red, pero que en algunos aspectos hay que establecer comparaciones para que ellos puedan entender la funcionalidad que tienen. Entonces, de repente los hashtags se parecen a las etiquetas del blog, que son temáticas del artículo, y bueno, los hashtags son también temas. Entonces, se pueden vincular desde esa perspectiva. Y tratar de que ellos entiendan que el blog no tiene que ser algo separado de la red social, que los tienen que vincular. Porque en la red social vos podés promocionar un artículo, no lo ponés completo, o sea, lo que haces es invitar a que la gente vaya a leer la nota completa al blog, y el blog permite captar muchos datos del otro, porque tienen newsletter, van dejando el mail, entonces eso también es como que uno se va haciendo de una base de datos, sirve para el branding también, para posicionamiento, y si se trabaja bien el tema de palabras clave y demás, se puede trabajar también lo que se llama el SEO con SEO, que es el posicionamiento en los buscadores, motores de búsqueda y eso. Entonces, bueno, contarles la experiencia, decirles que los chicos no tienen mucha idea, al menos a los 18 años, de qué es un blog, pero que les resulta algo muy positivo. Los cierres de ellos, cuando terminan la cursada y cierran, comentan con mucho orgullo que ya saben hacer un blog, y algunos empiezan a ayudar a otros padres o amigos a armarse uno. Trabajan con Wix y con WordPress. Ellos prefieren usar Wix antes que WordPress, porque la versión gratuita de WordPress, o sea, si es pago es mejor WordPress, pero la versión gratuita de WordPress es un poco limitada. Así que bueno, tienen que elegir plantillas que que sean acordes a la temática que hayan elegido del blog. Y la elección de temática es todo un problema, porque ellos eligen, muchas veces quieren hacer un blog sobre un tema que en verdad es un hermoso artículo de opinión, pero que no da como para un blog que tenga 500.000 artículos, ¿no?, sobre ese tema. Entonces a veces se les ocurren temas muy bonitos, pero que es para un artículo de opinión. Entonces eso también les cuesta, y les cuesta diferenciar el texto periodístico del informe de investigación. Ellos a la par tienen introducción a la investigación, se nota en el primer año, y muchos me ponen las normas ZAPA, cosa que no se utiliza en el texto periodístico, y hacen informes. O sea, en vez de contar una noticia, cuentan un tema.
Entonces me ponen, ¿qué es un community manager? Y eso no es una noticia. Entonces, y relatan que es un community manager. Entonces hay que también, como de alguna manera, hacerles la diferencia entre un texto más académico y un texto periodístico. Entonces, el proyecto de blog, más allá de que ellos pueden tener, digamos, mayor trayectoria en sus proyectos, que puede ser funcional a sus proyectos de sus carreras, es un gran ordenador de ideas y estructura conocimiento de alguna manera, como que los va ubicando, ¿sí? Para trabajar en medios sociales y también para que ellos puedan planificar, ayuda a planificar esto del proyecto integrador también, ayuda a que ellos puedan ver qué pasos tienen que dar para llegar a una meta específica. Así que bueno, esta es la experiencia. Y bueno, quería compartirla porque me había sorprendido mucho siempre esto de que los chicos no conocían los blogs. Muchas gracias, María Laura. De nada. Yo particularmente sorprendido. Continuamos con Victoria Orlando. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Victoria Orlando, soy egresada de la Universidad de Palermo. Este año empecé como docente. Mi primer cuatrimestre con taller de modas 1, con ingresantes. Y lo que es muy particular es que yo tuve alumnos tanto de diseño de indumentaria como de producción de moda y también algunos de publicidad que la tomaban como optativa. Voy a compartir pantalla para mostrarles uno de los proyectos integradores. Este, por ejemplo, es un alumno, Brian Lee. Al principio, lo que yo les hago elegir a los alumnos es una canción que les guste mucho el artista y también la letra, y empiezan a desarrollar paneles conceptuales. Los primeros paneles conceptuales que empiezan a desarrollar son con imágenes de internet. Ya en la segunda etapa empiezan a usar imágenes de ellos, que es lo que me gusta trabajar mucho en esta materia, que también trabajen con propias imágenes y propios videos, que es después lo que les voy a mostrar a continuación, para que no caigan siempre en la dinámica de buscar de otros artistas, ¿no? Que ellos propios generen sus contenidos. Empiezan a también, yo llevé a la clase retazos de telas de otros trabajos míos, y empezaron también a hacer texturas. De esas mismas texturas, acá podemos ver unos dibujos que tenían que hacer, dibujos abstractos, de lo que sacaban de esas texturas. Después seguimos fomentando todo lo que es el dibujo y el pintado con diferentes técnicas. Acá, por ejemplo, podemos ver cómo él utilizó la técnica del denim, desarrolló un bolsillo, y después distintas poses que al final más o menos de la cursada ellos tienen que poner todos sus trabajos en un artbook. Y es muy interesante cómo cada uno va eligiendo la manera en que lo quiere encajar en su propio libro de arte. Por ejemplo, este alumno buscó todas las poses y las puso en un sobre como una manera más dinámica de mostrar su proyecto. Acá también podemos ver más figurines, más experimentación y texturas. Después arrancan con poses para practicar también el tema de las extremidades, las manos, los pies, rostros, siempre buscando inspiración en la canción que eligieron. Y acá, en la etapa final, tienen que desarrollar una serie de texturas y figurines, todo dibujado por ellos, porque antes sí podían hacer un poco de digital o con imágenes extraídas, pero ahora tenían que dibujarlo todo. Acá podemos ver la serie de figurines, donde tenían que aplicar texturas mismas que habían desarrollado antes en su panel. Cada figurín tenía que contener 2 y también tenían que intervenir los fondos. Y un dibujo como panel conceptual que represente tanto las texturas como la serie de figurines. Y como para evaluar en la etapa final, les propongo a ellos salir a buscar inspiración en lo que es la post-pandemia. Con la canción que eligieron, desarrollan un video grabando lo que les pasa en sus fines de semana o cuando salen de la facultad,
varios se han juntado de los alumnos, como yo la dictaba de manera presencial, hicieron un muy lindo grupo y se juntaban a grabar. Les quiero mostrar un poco del video de este alumno para que vean de qué se trata. A ver si se puede. No se escucha el audio del video. Bueno, lo que a mí me pareció muy interesante de haber dictado la materia de manera presencial, para que no puedo dejar de compartir, porque ahora, por ejemplo, este cuatrimestre me toca de manera online asincrónica y me sirvió mucho escuchar a la otra compañera que contaba cómo fue su experiencia. Pero me pareció muy interesante poder tener el contacto con los alumnos y también invitarlos a ver lo que dejó la pandemia y poder buscar inspiración en eso, no quedarse solamente con lo que uno está viendo siempre en las redes sociales, sino salir a buscar inspiración. Y a partir de este video que hicieron, fue que salió la serie de figurines y el final. Entonces, me pareció muy interesante y los alumnos, la verdad, que estaban muy contentos con el proyecto y fue de mucho aprendizaje mutuo. Buenísimo. Gracias. Muchas gracias, Victoria. Continuamos con Vanessa Barbosa. ¿Qué tal, Gabriel? Mira, tenemos una Vanessa en la sala, le preguntamos por mensaje el apellido para ver si es una de las expositoras y todavía no ha respondido. Bien. En caso de que sea la expositora, que nos confirme por chat y le doy los permisos de cámara y micrófono. Bárbaro. Vamos con Daniel entonces. Ahí estás muteado, pero... A ver ahora. Ahora sí. Bueno, perdón, todavía estoy con un tema de trabajo medio terminando, así que bueno, más que nada disculpas de la demora y todas las cuestiones técnicas. ¿Podés subir el audio un poquitito, el volumen A ver, del micrófono, por favor? a ver.
Veamos, espérame un segundito. Vale, las cuestiones técnicas no me han ayudado mucho. A ver si escucha ahora. ¿No? ¿Sí, igual? Sí, Yo igual. escucho muy bajo, no sé si escuchan. Ahí se escucha bien. No. Bueno, ahora sí puedo ver. No, Dani, ahora se escucha todavía menos. Bueno, es una muy buena conexión la que tengo. A ver ahora. Ahí sí. Ahí sí, bueno. Perdón, porque estoy medio con el celular y medio con la compu porque es lo que tengo de conexión. Sí, está mejor, Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Giga, yo soy profesor de la especialización en identidad de imagen empresaria. En el último año de la carrera de diseño gráfico, y nosotros estuvimos trabajando en todo el cuatrimestre con dos temáticas. Pues hecho en el primer cuatrimestre en la temática de el rediseño de imagen para una cadena de restaurantes de comida rápida, puntualmente, y en el segundo cuatrimestre trabajamos con la cuestión de tomar una empresa argentina y hacer un rediseño, una propuesta de rediseño, que es lo que vamos a encarar en el cuatrimestre que viene puntualmente. La experiencia que tuvimos en la pandemia o digamos en la pospandemia fue bastante variable. En este caso, que justamente fue el tema de volver a las aulas, un poco por lo que recién pude escuchar de la última expositora, bueno, fue bastante positiva teniendo en cuenta justamente la falta de práctica en las cuestiones tangibles que nosotros venimos viendo puntualmente. Sin embargo, bueno, hay algunas cuestiones que nos parecen muy importantes tener en cuenta al momento de justamente encarar esta segunda etapa de la cursada, ¿no? Puntualmente. Lo que nos estuvimos trabajando fue mucho el tema de buscar como la cuestión de la movilidad. Quiere decir, la cuestión de que justamente los alumnos ya habían perdido la costumbre de salir a investigar a la búsqueda de materiales y a la búsqueda de elementos de investigación, cosa que puntualmente podemos incentivar y lograr en gran medida porque la temática de la cuestión de la comida rápida, de las cadenas de comida rápida, podemos trabajarla mucho en función de los recuerdos y las vivencias que cada uno tenía como experiencia. En ese caso, realmente fue bastante interesante porque también la otra cuestión que se dio en estos momentos es como una especie de boom de lo gastronómico, una idea de gourmetización de la comida rápida, que era antes solamente comida chatarra, y trabajamos mucho en los conceptos, primero del servicio, del posicionamiento, entender cuál es el negocio de la comida rápida, que básicamente se define por toda la experiencia que tiene que ver con la falta de servicio de mesa, con la rapidez, con la previsibilidad, de ahí donde hicimos mucho foco en que toda la cuestión que antes tenía que ver con el servicio del restaurante tenía que ser reemplazada justamente por piezas de diseño. Y por otro lado, después de hacer como mapas marcarios, donde de alguna manera se investigaron conceptos y se graficaron en gráficos de doble eje, digamos, gráficos donde de alguna manera se graficaba la idea del posicionamiento buscado. Lo que terminamos básicamente haciendo fue una idea, una declaración de posicionamiento, con lo cual cada alumno fue tomando el tema de la comida rápida, distintos ejes de comunicación, distintas temáticas. Así que en muchos casos hubo ejemplos de restaurantes de la década del 50, por ejemplo, otros que trabajaron sobre la idea de la cuestión comunal, digamos, de trabajar con una idea de proponer comidas de muy gran tamaño, y en otros casos de trabajar con la idea de comida
no solamente vegetariana o vegetal, sino comida que tuviera que ver con lo plantado y lo plantable. Uno de los trabajos premiados que se ponen en el blog se llama Ceres, y el tagline o el apoyo marcario es comida plantada y plantable. Y así un poco fuimos como trabajando a lo largo de las distintas etapas, y las etapas quiere decir el 50%, el 100% y el 100% plus, con piezas que fueron bastante acotadas, pero muy efectivas al momento de poder justamente hacer una presentación, que por otro lado también lo que nosotros veíamos era cómo motivarnos en la cuestión de la presentación en sí. Lamentablemente justo como estoy en un momento de trabajo medio complejo y no tengo buena conexión, lo que les pedimos es básicamente que trabajaran en videos de 5 o 7 minutos, de manera tal que agilizara mucho la presentación, y que además ellos pudieran agregar algún tipo de sonido o de imágenes que no sean solamente la presentación estática del proyecto de diseño. Y en ese sentido alcanzó el tiempo, la verdad que fue muy efectivo, fue muy motivado por muchas de las participantes. Tuvimos toda la cursada fue femenina, con lo cual la verdad que el trabajo fue muy interesante, porque además entre ellas se entendían y había un grupo personal muy interesante, con lo cual la idea del 100% plus se terminó, creo yo, con mucho éxito, y la verdad es que con notas realmente satisfactorias y altas, y mismo por la respuesta de ellas, que en general fueron satisfactorias y de buen nivel en cuanto a la misma nota. Ahora vamos a tomar el segundo cuatrimestre como para redondear la exposición breve. Vamos a trabajar con el tema de marcas argentinas, con lo cual vamos a tener que trabajar con la estrategia del replanteo marcario, que puede ser un rediseño, un restyling, pero siempre tratando de mantener y preservar el capital marcario de estas marcas, de estas empresas, que tienen que ser empresas argentinas. Así que bueno, el cuatrimestre que viene espero por ahí hacer una presentación un poquito más, digamos, más contextualizada en lo histórico, y seguramente con alguna representación de historias que no son comunes, justamente porque estamos trabajando en el concepto y en el contexto de la historia de marca argentina. Eso es en general la experiencia que tuvimos en el cuatrimestre, en todo este primer cuatrimestre del año 2022. Gracias, Daniel. Muchas Y gracias. cerramos Disculpen, no pasa nada, con Patricia Moreira. Ahora sí, y la cámara lo mismo, por favor. Ahí vamos, ahí está. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Perdón por los inconvenientes, que vine así como corriendo a conectarme con Pubito. Bueno, yo doy una materia hace más de 13 años, en realidad 2, pero de la que vamos a hablar hoy es de eventos 4, que es una materia que es organización de eventos 4, el nombre completo de la asignatura, y es una materia que está pensada para que las y los estudiantes realicen un proyecto pedagógico que es la realización de un evento real, o lo más cercano a la real. Hay algo que quiero mencionar de este grupo del que voy a hablar y del cual voy a hacer la presentación. Generalmente trabajan conmigo eventos relacionados a la cultura, al mundo artístico, y en este caso me parece que hay acá un punto interesante a mencionar en este grupo. Era un grupo chico, era un grupo de 8
estudiantes, del cuales 7 eran mujeres y 1 era un hombre que todos estaban en el territorio en el que estaban insertos, era acá en Cava, en Ciudad de Buenos Aires, y teníamos un compañero que estaba en Ecuador. Por lo cual también eso nos implicaba pensar en la construcción y en la producción del evento de una manera híbrida. ¿Por qué? Hay un dato importante que quiero mencionar. Este grupo de estudiantes cursaron toda su carrera en la virtualidad. Y todos los eventos que hicieron, los hicieron en la virtualidad. Esta organización de eventos 4, eventos artísticos, era la primera vez que iban a hacer un evento presencial. Eso sin duda marcaba para ellos un desafío totalmente nuevo y también una dinámica de funcionamiento, ¿sí? en la estructura del equipo también nueva, ¿sí? Piensen que ellos no se habían visto, muchos de ellos habían estado 1 año y medio cursando en la virtualidad, pero nunca habían tenido una instancia presencial, por lo cual se encontraron por primera vez. Esto marca un antecedente. ¿Por qué? Porque creo que por lo menos lo que yo detecto es que marca un antecedente con muchos grupos, y uno también puede hacer una evaluación, un análisis, un poco como recién hablaba una compañera, ¿no? Los diagnósticos que uno puede hacer en base a las experiencias que se van transitando, de cómo es el manejo de los grupos y cómo es la coerción de los grupos en estos dos mundos, ¿no? Virtual, presencial y híbrido, que yo creo que los eventos hoy caminan hacia formatos híbridos, ¿no? Que tienen esta pata que puede ser más fuerte en la presencialidad o más fuerte en la virtualidad, pero que no se descarta ninguna de esas. Entonces, bueno, cómo hacerlas convivir y cómo generar dinámicas de grupo saludables y efectivas en cualquiera de estos campos, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, voy a compartir pantalla, ya puedo compartir, ¿no? Sí, acá. Lo primero que hace el equipo de trabajo es la creación de una productora, ¿sí? Arman una productora a la que le generan una identidad marcaria, a la que le generan misión, visión, hacen el FODA de esta instancia. Ellos crearon esto que era 8 Group, haciendo justamente referencia a la cantidad de miembros que la conformaban. ¿Por qué hacemos y por qué creamos esta productora? Porque es el marco en el cual ellos van a poder realizar este proyecto pedagógico o la creación de este evento, ¿no? Porque si no queda como muy desmembrado, que en el lugar desde donde se paran para la creación y la gestión de este evento, la idea de crear una productora los agrupa, les da un marco que los contextualiza y que les da como esa espalda para generar este evento. En este caso, como les digo, más orientado siempre a lo artístico o a lo cultural, ellos diseñaron este evento que van a ver acá, que se llamó FEIBA, que fue una feria de editores independientes de Buenos Aires. Se realizó el 16 de junio, como ven acá ustedes en la diapo. El target fue bastante amplio, lo importante era que fueran personas que estuvieran interesadas en la lectura y en el arte, y consiguieron como locación, algo que fue bastante complicado, un Café Martínez de Avenida Luis María Campos y Federico Lacroze, ¿sí? En una esquina que tenía alta visibilidad, es una esquina importante, con alta visibilidad local, pero digamos, generar una planimetría que haya permitido buena organicidad interna de esta feria, ¿no? Pensando que las ferias son un producto que tiene determinadas características que había que cumplir, ¿no? Las ferias buscan
tienen como principales objetivos la difusión, la venta de un sector determinado. Era cerca de la Feria del Libro, había sido la Feria del Libro, que después eso lo pudimos convertir en una fortaleza. Lo traigo ahora en relación, porque a la hora de que el equipo salga a buscar expositores, es decir, editoriales independientes, la búsqueda se hizo por redes. Ellos empezaron a hacer como un scouting en redes de cuáles eran las editoriales que podían cumplir con este perfil y que pudieran estar, que fueran editoriales independientes y que pudieran estar interesadas en acompañar a este evento, que era la primera vez que se hacía con estas características, ¿no? Y ¿por qué digo que la Feria del Libro nos sirvió? Porque hicimos una salida de campo a la Feria del Libro. Hicimos una salida de campo, fuimos en grupo, que también estuvo muy bueno porque era una práctica que se había discontinuado durante la pandemia, que pudimos retomar y que la universidad apoyó, y la verdad que fue muy lindo primero verlas, a conocerlas presencialmente a todas, y poder recorrer durante 2 horas la Feria del Libro y ver cómo funciona la estructura interna de un evento de estas características. Y yo les digo, chicas, este es el lugar donde ustedes tienen que sacar los expositores. Acá es el mejor lugar, acá están concentradas las editoriales. Y la verdad que tomaron las propuestas, doblegaron la propuesta, porque empezaron a ellas a hacer ahí mucho trabajo con cada uno, acercándose, investigando los perfiles de las editoriales, y muchas de las editoriales que terminaron acompañando el evento salieron gracias a este trabajo que ellas hicieron en la Feria del Libro. Les voy a mostrar un poquitito más. Bueno, acá está, como están viendo, está descrito el objetivo principal, cuál era esto de reunir editoriales independientes, colaborar con su posicionamiento. Un dato muy interesante, a pedido de la universidad, estos eventos tienen que estar de alguna manera limpiados, o tiene que formar parte de este evento alguna ONG que tenga un fin social, ¿sí? Entonces, bueno, esto también era toda una tarea que había que realizar. Y lo interesante que yo creo que lo que las motivó, y los motivó con mucho, fue saber que se iban a encontrar en la presencialidad. Yo creo que eso marcaba realmente un punto de giro importante en la dinámica de producción que fueron generando. Lograron conectarse con el grupo El Ombú, que el grupo El Ombú es un grupo de estudiantes universitarios de diferentes carreras, que a voluntad van a algunos barrios carenciados a brindar clases de apoyo, y entonces se pidió una colecta, una donación de útiles, y también una presentación de la ONG. Acá voy a tratar de ser un poco más ordenada. Acá ustedes ven los expositores. Lograron 10 editoriales que formaron parte del evento, y les digo que fue mucho trabajo el que realizaron, sobre todo para lograr el compromiso de las editoriales y poder sostenerlo durante el proceso de producción, y que las editoriales estuvieran ese día. Sucedió y estuvo muy bien. Bueno, acá tienen descritos los objetivos secundarios, voy a pasar un poquito más rápido. Se hizo el FODA del evento, las fortalezas, oportunidades, como ustedes saben. Esta oportunidad de ser presencial, ¿no? De tener contacto directo con los asistentes y expositores, y que ellas definían como algo, como un plus que se sumaba a esto. De hecho fue un tema que conversamos, que la presencialidad, ellas sentían que generaba más confianza, que daba un vínculo de mayor confianza entre las partes participantes. Bueno, acá tienen la locación, hicieron un gran trabajo de planimetría, de poder modificar la planimetría, y que ese bar siguiera siendo un bar, pero que a la vez pudiera alojar a esta feria.
Patricia, perdón que te interrumpa, estás ya en tiempo para ir cerrando, por Sobre el favor. límite, listo. Entonces ya voy cerrando, les paso rápidamente el PDF, bueno, el gran plan de comunicación con todas las piezas gráficas que se hicieron, planimetría del lugar, el catering que se brindó, el timing del evento, el presupuesto tanto económico como financiero, las alianzas que se hicieron, el contexto competitivo con el que se trabajó, actividades previas que se generaron para convocar público y, bueno, fotos generales, imágenes generales que acá pueden ver de lo que se hizo, y bueno, videíto y todo lo vamos a dejar, una trivia que se hizo, sorteos, premios, las repercusiones que hicimos después en el análisis de post-evento, y las conclusiones que la verdad que yo me voy a detener en este punto que para mí es crucial y con esto cierro, es el trabajo en equipo. Realmente en este tipo de proyectos, la articulación y eso, el trabajo que puedan hacer los que forman parte, y cuanto más saludable y más orgánico sea esto, mejores resultados da. Bueno, perdón si me extendí, pero bueno, creo que con esto cerramos. Gracias, Muchas compañeros. gracias, Patricia. No, de nada, gracias a ustedes. Bueno, con esta exposición finalizamos con todos los oradores y ahora los invito a un espacio de debate y de cierre para quien quiera un comentario, opinar sobre lo que escuchamos y compartimos hoy. A modo de repaso, María Belén Chaparro nos comentó y nos contó sobre su cátedra de diseño de línea de productos y su experiencia. Margarita López Dufour sobre taller de interiores 1. Jorge Noriega sobre historia del arte y su casuística, de cómo aplican ellos los conocimientos en distintas piezas. Magdalena Siciliano sobre los proyectos profesionales. María Laura Weiss sobre la creación de un blog. Victoria Orlando sobre el artbook y al final vimos un video contando un poco la experiencia de un estudiante puntual. Daniel Giga sobre la cadena de comidas rápidas y su experiencia profesional. Y cerró Patricia con el caso de realización de un evento. Donde creo que el factor común, y un poco es lo que nos pasa a todos en estos tiempos, es la pandemia, la pospandemia y cómo convivir, ¿no?, con esta actualidad siendo docentes, que tenemos una responsabilidad, los que dan presencial, los que dan sincrónico, los que dan sincrónico, y adaptándonos a estos nuevos formatos. Alguien de ustedes hablaba de experiencias híbridas y comparto que creo que es lo que viene también a nivel educativo. Pero bueno, no dejan de ser desafíos que todos los días nos invitan a formarnos, a repensarnos y a esforzarnos para ser mejores docentes en función de nuestros alumnos. No sé si alguien le quiere hacer un comentario de lo que escuchamos, de lo que compartimos hoy. Yo voy a hacer un comentario. ¿Cuánto Adelante. trabajo hay? Eso, me quiero quedar como me quedé con eso, ¿no? Escuchando a los compañeros y compañeros, pensaba eso, ¿cuánto se ha trabajado y cuánto trabajan nuestros estudiantes? Es un montón, y me parece que, o por lo menos a mí lo que yo disfruto mucho es eso, ¿no? Que de una propuesta que uno hace, porque uno hace eso, acompañar, ¿sí? Es eso, es acompañar esos procesos. Yo privilegio mucho y brindo mucho por eso, ¿no? Recién mirábamos y decís, ¿cuánto trabajo hacen? Entonces, digo, da como esperanzas. A mí por lo menos lo que me dio hoy es eso de ver que, bueno, que hay un montón de jóvenes que están haciendo cosas para un mundo mejor. Y me parece que eso es como algo que yo quiero resaltar en este tiempo que vivimos. Totalmente, comparto plenamente. ¿Alguien quiere hacer un comentario, algo puntual de lo que hemos escuchado, su experiencia áulica? Bueno, siendo viernes y las 19:20,
cerramos aquí entonces con este foro, agradeciéndoles a todos por la participación, por la experiencia que han compartido. Les deseo un excelente inicio de clases ya en breve. Bueno, a darle con todo, a la educación.